Para abrir la jornada tenemos a Juan Luis de las Rivas, que buena parte de ustedes ya conocen. Juan Luis de las Rivas es catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad de Valladolid. Es miembro y de hecho fue director del Instituto Universitario de Urbanística, uno de los alma mater que tenemos en el instituto. Y es pertinente que abra esta jornada porque él a lo mejor no lo sabe, pero en ciertos sentidos voy a decir que es quien pergeñó esta jornada. El origen, la génesis de la misma se encuentra en él. Cuando Luis Santos me pidió que organizásemos un seminario sobre patios, me dijo que hacía unos años, no sé si muchos o pocos años, le había oído una intervención a Juan Luis en otra jornada hablando sobre la importancia de los patios, de los palacios, sobre las plazas, posiblemente un tema cercano al que nos va a exponer hoy, y que le había fascinado. Dijo, este es un tema, Javier, que teníamos que tocar y a lo mejor son patios o patios renacentistas, sería de interés. Y por eso pues creo que es doblemente pertinente, no solo por su calidad investigadora y comunicativa, sino también por, en cierto sentido, ser el padre de la idea de este seminario. Yo voy a intentar también ser breve en las presentaciones y, por lo tanto, pues, Juan Luis, muchas gracias por tu presencia, por tu colaboración y cuando quieras. Muy bien. Efectivamente, aquí está Gregorio Vázquez, buen amigo. Hace años, me refiero un poco a lo que decía Javier, hubo aquí un congreso de urbanistas y en estas cosas que ocurren en los congresos, pues hay una jornada de visita, ¿no?, a la ciudad, o de una jornada cultural el último día, el sábado por la mañana. Hicimos una visita, teníamos previsto visitar la ciudad interior, que la Valladolid de los patios. Valladolid es una ciudad que a veces, bueno, cada vez menos, ¿no?, pero no se percibe como una ciudad histórica como se percibe en otras ciudades, como puede ser Salamanca o como puede ser que son claramente ciudades históricas. Valladolid muchas veces se percibe como una ciudad capital, una ciudad industrial, una ciudad... Y quedaron maravillados. Visitamos, no llegamos a los 20, pero visitamos... y la gente de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, es decir, de ciudades potentes, decían, esta ciudad es una gran desconocida, ¿no? Yo no soy historiador, yo soy un urbanista, un arquitecto que me dedico al urbanismo. A mí no me interesa, más allá de lo que le interesa a cualquier aficionado o cualquier persona de cultura, la historia particular de este patio o de cualquier patio de la ciudad. A mí me interesa la visión sistemática, es decir, la densidad patrimonial que tiene una ciudad, en la medida que esa densidad hace que esa ciudad sea relevante en relación con otras ciudades y que pueda utilizar esa relevancia en un sentido positivo, no solo turístico, en primer lugar identitario, ¿no?, de reconocimiento de lo que la ciudad es. Porque Valladolid, yo no soy de Valladolid. Yo le comentaba, yo soy hijo de marino, yo he estudiado en 6 colegios en mi vida, o sea, he ido de un sitio a otro. Yo he nacido en Logroño, curiosamente, mi padre era de Bilbao, pero cuando llego a Valladolid he construido mi vida familiar en Valladolid, mis hijos han nacido en Valladolid, yo estoy enamorado de esta ciudad. Es una ciudad extraordinaria. Mucho más de lo que a veces algunos vallisoletanos están dispuestos a reconocer. Y a mí eso, pues, me llama la atención, ¿no? Y en este sentido yo les quería mostrar, hacer una reflexión sobre, claro, yo hablando de un espacio urbano que tiene que ver de una manera directa con lo que es el patio, porque la arquitectura tiene unos recursos, y aquí estamos en la ciudad de la primera plaza mayor de España. La plaza mayor tiene forma de patio. Cuando se ilustra, se hacen las primeras ilustraciones de el gran libro del Renacimiento, el primer libro, que es de Red Edificatoria. Cuando se habla del foro, cuando se habla de la plaza, se dibuja como si fuera un patio. El foro, la plaza, incluso Alberti dice, las calles son como plazas. La realidad es que hay una interferencia extraordinaria
porque en la casa palacio, antes la iglesia, como veremos, y el monasterio, que son anteriores, son casas patio. Y el patio representa la dimensión urbana de la gran casa. Sin enlazar con la casa, lo que es la domus, la casa doméstica, que también es una casa patio, pero la ves de otra manera. Estoy hablando de la vida pública de una ciudad dentro y fuera de los edificios, ¿no? Por lo tanto, yo les propongo una lectura sencilla de Valladolid, dándose cuenta que Valladolid es muy relevante en este sentido. El punto de vista urbano, arquitectónico, cuando yo digo que mi punto de vista es urbanístico, no es... Yo no trabajo libros de historia. Si me acerco a los libros de historia de la arquitectura, tangencialmente. A mí, pero, por ejemplo, estas imágenes no están sacados libros de historia, están sacadas de libros de urbanismo, de historia del urbanismo, que son distintos, son distintos. Hay una cultura urbana distinta de la cultura, podríamos decir, arquitectónica, y distinta, por supuesto, de la historia del arte y de lo que es la cultura en general. Yo me he acercado a algunos libros de historia urbana sin una imagen, lo cual me sorprende, ¿no? Porque es historia económica, historia social, y prácticamente no hay ni un plano de la ciudad, lo cual a mí me produce, no sé, no puede uno ser ciego, ¿no?, a una realidad, ¿no?, solo vivir de oído, ¿no? Y para eso me gustaría hacer una introducción para comprender algunas cuestiones que tienen que ver con lo que podríamos llamar la plaza urbana europea, la plaza un poco a la italiana, la plaza mayor, la plaza real, ¿no?, que son las plazas reales francesas, que son los grandes ejemplos de plazas. Hay en otros países, indudablemente, en Bohemia, en gran territorio de ciudades, en Flandes, en Alemania, pero yo me voy a referir a esta cultura, y esta cultura tiene que enlaza con la antigüedad. Y aquí hay dos cuestiones, que es: la plaza no es heredera del Ágora de Atenas, es heredera del foro romano, pero no del foro romano tradicional, sino del foro imperial, que efectivamente produce una arquitectura cerrada, que indudablemente se inspira en la arquitectura griega, que es la estoa. Les estaba hablando de estas dos imágenes, el Ágora de Atenas y los foros imperiales de Roma. Como ven, en las dos imágenes es muy claro, ¿no? De hecho, en su discurso de ingreso en la Real Academia de San Fernando, don Luis Moya Blanco, cuando explicaba el Ágora de Atenas y explicaba que cogió el tema de la arquitectura griega, se preguntaba ¿por qué tanta irregularidad? Porque el hecho de la ciudad regular se ve clarísimamente en el foro. En el foro, los foros imperiales, que como saben ustedes, es una secuencia de foros construidos en Roma. Pero yo estaba aquí, ¿no?, hablando de San Ambrosio de Milán, que en San Ambrosio se transforma en la Edad Media, en el siglo XI, y adquiere en el siglo XI muy tempranamente. Tengan en cuenta que San Ambrosio adquiere su forma definitiva de iglesia románica cuando se está empezando a construir Santiago de Compostela. O sea, y esta diferencia de tiempos es importante. Y en San Ambrosio se construye un atrio perfecto, que es como una plaza. El atrio, ya saben que es el espacio de los catecúmenos, tiene que ver, pero es un espacio urbano, perfecto, y es una plaza porticada, heredera del foro. Por lo tanto, hay una herencia a través de la Edad Media de los monasterios, sus claustros, etcétera, etcétera, pero también estructuras, como en este caso el atrio, que son estructuras de transición en una ciudad profundamente irregular, ¿no? Esta sería un poco la primera idea, ¿no? En la cultura renacentista hay una herencia romana que transita por los edificios de la Edad Media, que son los edificios que ven los arquitectos renacentistas, ¿no? El segundo gran tema es que la ciudad se entiende como un gran escenario.
Esto tiene muchas referencias, pero la ciudad es el escenario de la vida. El propio, podríamos decir, si uno lee con detenimiento de Rea Edificatoria, algunos autores han dicho que detrás de la idea no hay una idea de ciudad ideal, como sería luego un poco más vitruviana o posterior, ¿no? Sino una idea de reformatio urbis, ¿no? Lo que hace el Renacimiento inicial, es transformar, tiene un proyecto de transformación de la ciudad existente. Y en las primeras ciudades medievales italianas que pasan al Renacimiento es algo muy evidente, lo veremos luego. Y en ese sentido hay una visión que distingue enseguida el papel de la arquitectura. Y el papel de la arquitectura se distingue aquí, en una ciudad como teatro, está también que sale ya enunciada sin imágenes en el Vitruvio, las tres escenas, pero la escena clásica es la escena de la gran arquitectura, la escena cómica es la escena de la arquitectura popular, podríamos decir que la escena clásica es la escena de Hamlet, la escena cómica es la escena de las alegres comadres de Windsor, de la comedia, y luego hay una escena satírica que ocurre a las afueras de la ciudad, en un espacio arcádico. Bien, pues esta lógica está muy arraigada en el Renacimiento, hasta que, de tal manera que los grandes teatros del Renacimiento construyen la escena configurando una ciudad virtual. Para mí esto es importante, ¿no? Porque lo que hay detrás del Renacimiento es un proyecto regenerador de la ciudad que ya existe. Siempre vamos hacia adelante y hacia atrás, aquí ya estamos en 1580, luego iremos más atrás, ¿no? Pero me parece interesante mostrar esto. Mostrar esto porque en el Renacimiento, y esto es interesante, Peter Burke escribió, un gran historiador en mi opinión, a mí me interesa mucho, y como no soy historiador, pues me interesan los historiadores que me interesan, ¿no? Pero en un momento determinado dice con mucha claridad que el Renacimiento no es un tiempo histórico, es un movimiento cultural. Y lo explica, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Renacimiento italiano tiene un desplazamiento de casi 250 años con el Renacimiento inglés, por ejemplo. Y ese desplazamiento es que hay un movimiento que va poco a poco ocupando el espacio cultural. Eso que ahora se llama la hegemonía cultural, ¿no? De hecho, cuando se está construyendo el Renacimiento en Inglaterra, el primer Renacimiento, Inigo Jones, etcétera, en el resto, en Italia sobre todo, que son pioneros, están en un barroco muy avanzado, ¿no? Pero en esta imagen, que es una imagen, a lo largo del Renacimiento, se va produciendo una transformación. En uno de los primeros planos de la ciudad de Roma que se conservan del Renacimiento, que es un plano antiguo, de 1472, de Masayo, la ciudad es un paisaje y unos monumentos en la muralla. Poco a poco la ciudad empieza a hacer un sistema de casas, calles, plazas, que de una manera extraordinaria y ya en plena Ilustración, Giambattista Noli lo hace de una manera extraordinaria, porque el plano de Noli tiene mucho significado en arquitectura. De este plano se ha hablado muchísimo. ¿Por qué? Porque se dibuja la ciudad de una manera diferente. Los edificios públicos, las iglesias, las plantas de las iglesias, los patios de los palacios, los claustros de los monasterios, se dibujan como si fueran plazas y calles. Pertenecen a la res pública, de alguna manera. Y esta es la idea que a mí me interesa. ¿Podríamos ver así la ciudad? Luego veremos una cuestión. ¿Podríamos ver así Valladolid? Claro que podríamos verlo así. Sería bonito. Yo no he tenido tiempo. No he tenido tiempo, pero yo quiero hacer un plano de Valladolid así. ¿Por qué? Sería un plano significativo. Claro, en esta lógica de que el Renacimiento es una cultura, para los urbanistas, alguien que era un arquitecto americano, curiosamente yo estaba haciendo la tesis doctoral
tuve la oportunidad de comer con él, por casualidad, yo estaba haciendo la tesis y me sentó, fui a un seminario a Coruña, estoy hablando del año 87, fíjense si han pasado, y don Edmund Bacon, comí con él. Era el arquitecto jefe de una ciudad grande de Estados Unidos, Filadelfia, pero escribió un libro, cuando ya estaba jubilado, que se llama Design of Cities, que no ha dejado de envejecer. En primer lugar, porque tenía unos dibujos fantásticos. Tenía unos dibujos fantásticos de la ciudad. Y luego por algunas cuestiones. Fíjense que hay una pequeña frase de Alberti aquí que me interesa. El cruce y la plaza se diferencian únicamente en el tamaño. El cruce es una plaza pequeñita. Esta es una idea interesante. Fíjense que Manuel Solá Morales, cuando explicaba la Barcelona de Cerdá, decía, no es un trazado de calles, es un trazado de cruces. El proyecto de Cerdá es un proyecto de plazas, de nodos. Esto es una curiosidad, ¿no? Pues, en un momento determinado, hablando de lo que podríamos decir que es la primera plaza renacentista, la primera, la pionera, que está aquí, al final, dando contra el ábside, en Florencia, dando contra el ábside de la catedral, lo que es la Vía dei Servi, y es la plaza de la Anunciata, aquí acuña un concepto extraordinario, que es la regla del segundo hombre. Fíjense que la plaza de la Anunciata es una plaza porticada, es importante, pero es una plaza porticada que entre el primer pórtico y el último pórtico, el tercero, pasan casi 100 y muchos años. Y el primer pórtico, el de la derecha, y lo vemos aquí, no sé si ustedes es que como no se ven más imágenes, ¿no? El primer pórtico lo hace uno de los pioneros del Renacimiento, antes de que se hubiera escrito Red Edificatoria, cuando un joven brillante arquitecto empieza a tener trabajo, que es Brunelleschi, porque curiosamente Brunelleschi es teórico de joven, escribe sus grandes de joven, pero cuando empieza a tener trabajo, pues se dedica a hacer las cosas, ¿no? Y hace para un edificio, que es un hospital, que está en la plaza, le hace un pórtico. Podríamos decir, construye la urbanidad de ese hospital, que era un muro, típicamente medieval, un muro. Pero un arquitecto que es importante, casi 100 años después, tan importante como él, que es San Galo, cuando le encargan hacer un pórtico enfrente, no hace algo totalmente diferente. Imagínense que aquí en la plaza, en una plaza de Valladolid, le encargamos a Norman Foster un edificio. Y luego le encargamos a Rafael Moneo otro edificio. ¿Ustedes creen que se parecerían entre sí? La idea que es, luego en la iglesia de la Anunciata, que da nombre, que va teniendo transformaciones, mucho después, Caccini hace un pórtico sobre el atrio y completa la plaza. Por lo tanto, es una plaza que vemos como una plaza unitaria, pero es una plaza construida en el tiempo. ¿Qué es lo que decía Edmund Bacon? Y le hablaba como urbanista. Deberíamos aprender a trabajar culturalmente en la ciudad, apoyarnos unos en otros y no ser tan originales. Cuando esto se construye, la ciudad se construye así, se construye una gran ciudad. Y es algo que está ahí y es el trasfondo. Porque fíjense, muchos de ustedes han ido a Londres y mucha gente visita Covent Garden. Y Covent Garden parece una plaza renacentista, pero es una plaza muy tardía. Es una plaza que además hace un señor, un lord inglés, porque está rentabilizando sus terrenos. De hecho, la plaza, este es el palacio del príncipe, del duque de Bedford, el Bedford Estate, ¿no? Realmente solo se construyen 2 pórticos porque es un promotor inmobiliario. Lo que hace es un jardín, construye, pero dona a la ciudad, porque enfrente un edificio
importante. Fíjense que aquí es donde está ahora, donde he dejado el cursor, es donde está la Royal Opera House, ¿no? ¿Cuándo se construye esta plaza? Entre 1635 y 1650. La Plaza Mayor de Valladolid, 1561. La de la Anunciata empieza a construirse en 1430, redondeando. Estamos en una lógica. Las plazas mayores, la primera de Valladolid, la de Madrid y las plazas del Nuevo Mundo, las plazas reales, la primera de Enrique IV, el Navarro, Enrique, el de París, bien vale una misa, Enrique, es la Plaza de los Vosgos, que tiene una réplica, es ya de 1600, y tenemos una cultura de una plaza que se hace al modo del patio renacentista, una plaza arquitectónica. Lo interesante, y lo que yo querría decir, es que la plaza, y de eso tenemos en Valladolid un ejemplo extraordinario, que es la Plaza Mayor, es una plaza arquitectónica. No es una plaza del mercado que se construye de una manera más o menos espontánea a las puertas de la ciudad. Es una plaza que se construye, en el caso de Valladolid, por necesidad después de un incendio. En el caso de Madrid, derribando. En el caso de la Plaza de los Vosgos, también derribando. De hecho, la Plaza de los Vosgos y la de Madrid, en muchos casos, es solo una crujía. Es la fachada y poco más. Una crujía. Bien, esto me interesa. ¿Por qué? Porque Valladolid es una ciudad que tiene plazas muy relevantes. Y entre otras tiene la primera plaza renacentista de España. Claro, yo pongo siempre este plano de Diego Pérez Martínez del 88 porque es un plano que es curioso porque se lo encargan porque ha habido unas inundaciones del Esgueva, una cuestión, y entonces hace un plano, pero es un plano que no habla de edificios, habla de plazas y puentes. O sea, en la leyenda son plazas y puentes y puertas, ¿no? Esto a mí me gusta porque si ustedes se dan cuenta, las tres plazas que señalo, que son casi, luego lo veremos, forman un triángulo equidistante con lo que sería más o menos el centro geométrico de la ciudad histórica, son tres plazas muy distintas. Una es la Plaza Civil, hay que tener en cuenta que la Plaza Mayor nunca fue pensada como plaza de mercado. De hecho, la plaza, lo que ahora es Ferrari, que es un ensanchamiento, era el espacio del mercado. Un pequeño espacio. De hecho, la Plaza Mayor, que ahora lo veremos, es un sistema de plazas, no es una plaza. Pero la Plaza Mayor, que es la Plaza Civil, la plaza, sobre todo a principios del siglo XVII, cuando la ciudad es capital, este edificio, palacio, es palacio porque está el rey, un edificio es palacio, en la medida que está palacio, el rey es un palacio real. La plaza de llamada en el Ventura Seco Plazuela de San Pablo o Real, y la Plaza de Santa María, que es la plaza de la catedral, en una catedral incompleta, que es una plaza singular, que también es la plaza de la universidad. Bien, por lo tanto, tenemos la vida civil, la vida de la nobleza, la vida de la iglesia, del saber y de la universidad. O sea, al principio saben ustedes que la iglesia y la universidad estaban bastante vinculadas. Aquí, en Cambridge y donde fuera. En ese sentido, este plano que a mí habría que partir de este plano, pero siempre me ha inquietado, el plano que hace para su tesis, que realmente es un plano que, bueno, es un lujo porque él está haciendo un trabajo sobre el edificio Fabionel y es nuestro compañero Daniel Villalobos, pero para mí, ya les digo, como urbanista es un plano que me inquieta, ¿no? Porque tiene algo hay cosas que están dibujadas y otras no, y no sé muy bien cuál es el criterio. Esto nos habla de una ciudad medieval, una densa y cómo la ciudad, al irse ampliando, va construyendo un espacio público relevante. Claro, esta frase, esto
Claro, Valladolid ha contado con grandes cronistas. Y un cronista extraordinario es Bartolomé Benassar, quizá uno de los más universales, ¿no? Y claro, cuando dice esta frase a mí lo reduce todo, ¿no? Lo resume todo, ¿no? Como cuando la ciudad se asoma al siglo XVI, está inmersa en una actividad febril. O sea, como dicen los católicos con el tema de la muerte y resurrección, Felix culpa, ¿no? Podríamos decir en Valladolid Félix incendio, ¿no? Félix desastre, ¿no? El incendio hace que la ciudad también renazca, ¿no? Renazca y renazca de una manera extraordinaria, porque vamos a hablar en primer lugar de la Plaza Mayor. Ya les digo que yo voy un poco rápido, tengo 10 minutos mínimo, ¿no? Porque como todos vamos desplazados, la Plaza Mayor no es solo una plaza, es un pequeño proyecto de ciudad dentro de la ciudad. Y para mí es extraordinario. Fíjense que ahora los urbanistas estamos obsesionados por un concepto que llamamos regeneración urbana, que es muy simple. Y eso lo tenía Alberti en la cabeza, y lo tenía también Palladio. El proyecto de la ciudad futura es la transformación de la ciudad existente. Porque nuestras ciudades ya están construidas. Hemos dejado de crecer. Fíjense, en el proyecto renacentista hay una estrategia extraordinariamente eficaz de transformación de la ciudad medieval. Y esto se ve claramente en la Plaza Mayor. A mí lo que más me sorprende de la Plaza Mayor no es todo el proyecto, que lo es. Platerías es una calle Puentes excepcional. Son dos cosas. Una, el tamaño. ¿Por qué se hace una plaza tan grande? El tamaño. Y segundo, el sistema de plazas. Plaza Mayor, Plaza de la Rinconada, Plaza del Corrillo, Plaza del Ochavo, Fuente Dorada y esta pequeña plaza, que es la que sería la que funcionaba como Plaza del Mercado. Por lo tanto, hay algo de generosidad en la transformación de la ciudad, de grandeza en la transformación de la ciudad, que tiene que ver con la arquitectura. Cuando de los Cobos se plantea su casa, aquí se la plantea con una grandeza privativa, porque es la grandeza de su casa, ¿no? Cuando un rey se plantea un palacio, se lo plantea con grandeza, porque es representativo. Pero en las ciudades, en este tiempo, no se trabajaba así. Las ciudades eran un resultado. Y aquí se trabaja con una extraordinaria generosidad. Y se construye, además, con algo que ya tiene lugar en la ciudad, en la villa medieval, tardomedieval castellana, que es la Casa Porticada. Es un proyecto de pórticos también, de casas de pórticos. Fíjense que acaban de hacer Patrimonio de la Humanidad a una ciudad por sus pórticos, que es Bolonia, ¿no? Los pórticos son algo extraordinario, y en Valladolid lo son. Es lo que aquí está sombreado, ¿no? Claro, es indudablemente una plaza escenario. Esto no cabe duda. Aquí es un tema, pero fíjense ustedes, no quiero simplificar, pero casi esto aquí cabría el escenario del pádel que están poniendo ahora. Es una construcción totalmente distinta, pero también es un cajón. Fíjense que aquí estamos mirando hacia el convento de San Francisco, no hacia el ayuntamiento. Al fondo está la catedral. La plaza tiene un simbolismo extraordinario. La plaza es la identidad de la ciudad. La plaza es la verdadera puerta de la ciudad. Y yo creo que esto es muy interesante, porque el Renacimiento, ¿cómo hace la plaza? Con lo mejor que tiene. ¿Y cómo lo hace? Como un patio. ¿Y un patio cómo lo hace? Como una fachada interior, ¿no? Esto es, y luego un escenario. Es también algo interesante tener en cuenta, yo digo, la desgracia de nuestra desamortización, ¿no? Si estuviéramos en una ciudad italiana que tuviera alguna desamortización de otro tipo, tendríamos todavía la posibilidad, les aseguro, de ver San Francisco. En una ciudad como Bolonia, hay dos conventos extramuros allí, el de los dominicos y el de San Francisco, extraordinario, que a nadie se le ocurrió en ningún momento
tirarlos abajo. En uno de ellos está la tumba de Santo Domingo. Claro, este espacio al que da una estructura tan compleja como esta, pero fíjense cómo el convento, y a mí lo que me interesa de este plano, es cómo el convento se retranquea, crea su propia plaza, su propio atrio, y se construye su relación, es una pequeña mini fachada que es un paso, y se construye probablemente. Esto no está demasiado bien contado, porque en los temas de la construcción, claro, no hay muchos datos, hay algunos, ¿no? Pero construye casas en su frente, porque es una plaza civil, no es una plaza religiosa, es la plaza mayor, ¿no? Bien, yo creo que esto es algo que no hay que darle vuelta de hoja. La plaza ha tenido momentos curiosos, voy hacia atrás. Fíjense cómo era, voy hacia el ayuntamiento, ¿lo ven? Cómo era el ayuntamiento que se construye entonces, y claro, la plaza, efectivamente, el arquitecto del ayuntamiento, Repulles, pues curiosamente tiene en la cabeza un proyecto distinto de plaza. El hotel que hace, que todavía se conserva, fíjense que tiene unos arcos, ¿no? Parece que quiere transformar la plaza en otra plaza, en una plaza española, en una plaza a la francesa. Pero la plaza resiste. De hecho, la plaza ha resistido transformaciones, sustituciones. La Plaza Mayor de Valladolid tiene una identidad. Yo creo que al principio no lo veía claro, fue un acierto el recuperar a través de la pintura, con una técnica escenográfica, un poco la imagen original de la plaza. Al principio yo no lo veía claro porque estaban pintando edificios de piedra, fachadas de piedra, se estaba construyendo una falsa cornisa, pero bueno, siempre esta plaza tuvo un carácter de decorado, ¿no? Pero Valladolid, que es una ciudad conventual, tuvo otra gran plaza, que es en la que nos encontramos, casi de las dimensiones de la Plaza Mayor. Una plaza que fue también una plaza cerrada, y fue una plaza que fue envejeciendo por pura decadencia cuando quedó en desuso de la corte. Pero es una plaza extraordinaria. Aquí sucedieron cosas. Para hablar de la relevancia de esta plaza, simplemente les pongo un pequeño cuadro que estuvo aquí. Ahora está en el Prado, pero este cuadro se lo regala al Duque de Lerma un Farnese, y es un cuadro que traigo aquí porque es un pequeño legado. Este cuadro lo pinta Fra Angelico, es la Anunciación, y Fra Angelico, que vivía en Florencia, reproduce en este cuadro un famoso cuadro de la Anunciata, que era un cuadro milagroso en aquel tiempo. Fíjense, un enlace de la Anunciata con el cuadro, y en el cuadro está el pórtico, hay un pórtico que tiene que ver con los pórticos de la Anunciata. Bueno, ¿qué quiero decir? Este espacio que se ve mejor en esta otra imagen fue un espacio extraordinario. Y es un espacio que poco a poco se fue desvirtuando, sigue siendo un espacio extraordinario, pero carece de la unidad que el espacio le corresponde, ¿no? Aquí la ciudad tiene un tema pendiente, ¿no? Se quiere hacer ahora lo que podríamos decir, aquí se mezclan muchas instituciones. Está esta institución, lo que fue Capitanía, una institución ahora que acoge una institución, el Ejército, está San Pablo, está que es una institución religiosa, está todo el entorno de San Gregorio, que es una institución del Estado, un museo, está la Diputación, y están alrededor los juzgados, y va a ser la ciudad de la justicia, se va a hacer ahí. Bueno, pues, claro, ¿cómo se lo plantearía un arquitecto renacentista? Un gran arquitecto tipo San Galo. A mí es lo que me interesa, ¿no? Porque hay cosas que me interesan, ¿no? Porque esta foto tan perfecta, a mí me llama mucho la atención cómo hacía Loren. Era un magnífico fotógrafo. Es una fotografía de 1870. Se ve, yo diría que todavía se ve este edificio justo antes de ser reformado por el Ejército, porque entonces creo que era juzgado o Palacio de Justicia.
se le ve esas serlianas vacías que están arriba, tenía un porte extraordinario, extraordinario. Y la plaza ha sido un tema de estudio importante. Pensar en la plaza de Real o de San Pablo, esta es una maqueta que creo que está aquí, yo no la he visto aquí, pero creo que está aquí abajo, ¿no? Que la hizo Urrea, el profesor Urrea, cuando era director del museo, y que intentaba un poco recrear de esta manera, dibujando solo lo que era o representando el maquetista solo lo que era la plaza, se descubre un poco la potencialidad. Esto es la potencialidad del espacio. Es un espacio vacío, abierto, que luego tiene interferencias, ya lo veremos, ¿no? Que tiene interferencias, ¿no? Pero es un espacio que, en mi opinión, no es para pensar cómo la ciudad podría haber sido, sino para pensar cómo la ciudad puede todavía ser. Esto es lo que interesa. O sea, nos da una lección extraordinaria, ¿no? Porque esto indudablemente, cuando uno llega aquí, es verdad, yo una vez le pregunté a Urrea, esos edificios, él dice que, claro, que la arquitectura se hacía rápido y se hacía con materiales no muy nobles. Eso lo tiene bien narrado, ¿no? Y muchas veces, cuando un material no es de piedra, pues se va arruinando con mayor facilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues entonces todo eso se fue arruinado. Están trabajando ahora, los Reyes tenían un espacio, una especie de cabalcavía. Fíjense que aquí está el paso elevado que hay ahí al fondo, es propio, enfrente tenían todos los salones donde celebraban, de recepción, etcétera, etcétera. Por lo tanto, era un espacio, ellos pasaban por arriba, incluso seguían pasando por arriba, por un pasadizo, pasaban por la tapia, por encima de la tapia de San Quirce, y seguían para llegar a la ribera, ¿no? Y ese es un tema que es un tema bonito. Los Medici todavía se conserva perfectamente. En el Ponte Vecchio tenían su paso por arriba, que va hasta la Signoria, pasa por los Uffizi y llega hasta el Palacio Pitti. O sea que todo un paso elevado para no mezclarse con el vulgo, no es por otra cosa, ¿no? Bien, pues esto también, es decir, son pequeñas cosas, ¿no? Pero ya digo, no es una cuestión de soñar con una grandeza perdida en absoluto, ¿no? Sino soñar con la calidad de algo que tiene un origen de gran calidad, ¿no? Un tema que también me interesa es los atrios virtuales que hay en Valladolid, que hay al menos 4, ¿no? Valladolid, la iglesia de San Pablo tiene en el frente esas pilastras con los leones, que tenía también el Palacio de Santa Cruz, que tiene la universidad, que eran atrios virtuales, espacios jurisdiccionales, y que es una plaza dentro de la plaza, pero es una plaza abierta, ¿no? Dentro de la plaza. O sea, la plaza tenía su complejidad, ¿no? En este sentido, y ya acabo, no me sigo adelante, la plaza de Santa María es una plaza complicada, también es una plaza de gran tamaño, también es una plaza muy intervenida, porque tiene, claro, la incomplexión de la catedral, tiene ahí los restos de la colegiata, tiene la puerta lateral, porque la puerta principal de la catedral es una puerta lateral, por lo tanto está el verdadero atrio de la iglesia. Luego es una plaza monumental, y me decía Urrea también que una de las grandes esculturas que se hace de Felipe, creo que de Felipe III, ecuestre, estaba pensada para poner en el centro de la Plaza Real y no se puso. O sea, quiero decir que todo ha ido evolucionando como ha ido evolucionando. La ciudad tiene 200 años de decadencia, como todas las ciudades castellanas, o sea, de un tiempo difícil, ¿no? Hasta que en la Ilustración empieza de un momento a levantar un poco, y son ciudades que tienen una extraordinaria belleza, ¿no? Pero la belleza que tiene Valladolid, indudable, es el disponer no solo de un universo de patios singulares, sino
de al menos 3 plazas. Luego hay otras cuestiones, ¿no? Como otro tema maltratado es el Prado de la Magdalena, pero no vamos a entrar en estas cosas, ¿no? O un tema muy bonito que en la ciudad sí que está muy bien, que es el Campo Grande, pero que son espacios extramuros. Pero lo que es verdad es que las 3 plazas, casi equidistantes con la plaza de San Miguel, que era el corazón de la ciudad medieval, son lugares excepcionales donde todavía cabe pensar en una ciudad que se regenera desde dentro, ¿no? Y esto sería la idea. Gracias.